Victorio. Bueno, empezamos. ¿Están? Alguien que hable, diga algo. Arranquemos. Bueno, les decía, ¿pudieron mirar que ya le pusimos la fecha del parcial? Sí, sí, sí. Profe, ya lo vimos. Sí, profe. Bueno, así que organícense, digo, porque algunos decían que el jueves no podían y eso, entonces pusimos la primera fecha el viernes a las 6, como hicimos el parcialito. En una comisión van a estar los de Junín, en un Meet, perdón, van a estar los de Junín, en otro Meet los de Pergamino, para achicar el número, vieron, de consulta o de ruido en el Meet. La lógica va a ser, el ejercicio va a ser práctico, más que nada, ¿sí? Va a ser un UML con una complejidad similar, si quieren, a la práctica 5, y van a tener que escribir código. ¿Ah? Ese sería un poquito la temática. Van a tener, después veremos, entre 1 hora y media y 2 horas, de acuerdo a la complejidad que Federico ponga en el enunciado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto que voy diciendo? Así nos ponemos de acuerdo bien lo que se van a encontrar en el parcial. ¿Alguna duda? Me preguntaron en el chat si es un solo ejercicio práctico. Ahora yo les voy a mostrar, ahí Augusto, muy bien por avisarme del chat. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo de lo que tomamos el año pasado. ¿Sí? Que también estábamos en pandemia y va a ser de ese estilo. Va a ser práctico con código y UML. Al que no aprobó va a tener una diferenciación, ¿sí? Que ahora se las quiero mostrar con lo que hicimos el año pasado. Esperen que lo van a poder hacer con BlueJ, directamente todo completo, o pueden hacerlo el diseño con otra herramienta o en papel, lo que sea, como quieran. El asunto es que van a tener que subir el resultado a la tarea. Lo mismo que hicimos en el parcialito. Así que si hay alguno que justo cambie de compu o algo, sean precavidos y tengan el BlueJ para escribir el código, tengan el WinRAR para comprimir, o algún programita, incluso hay una web que comprime lo que quieran, y nada. La complejidad, háganse una idea, similar a la práctica 5, ¿sí? Que es la que tienen ahora que están resolviendo. Digo, no va a ser un ejercicio de los básicos, pero tampoco van a tener que programar un patrón. ¿Está bien? Profe, Bueno, ¿quieren... 2 horas, ¿no? ¿Cómo? ¿Van a ser de 2 horas o de 1? No, 1 hora seguro que no. Les diría que entre 1 hora y media y 2 horas, pero lo más probable es que les demos 2. Joya. Y obviamente, ustedes lo saben mejor que yo,
no va a haber preguntas teóricas porque no tiene sentido, digamos. Copiar y pegar, digo, lo buscar en Google no tiene sentido. Eso, ¿no es cierto? Creo que es una obviedad aclararlo, pero digo, no te voy a preguntar, definime un patrón, digo, si vas a ir copiar y pegar y nada. ¿Sí? Por eso el ejercicio va a ser de desarrollo de UML y un poquito de código. Lo que sí les pido, son muy fáciles de detectar si llegan a hacer el mismo ejercicio y entregarlo, o sea, si el ejercicio lo llega a hacer uno solo y lo entregan dos iguales, no hagan esa pavada porque es muy fácil de detectar cuando uno corrige si se copiaron, ¿sí? Digo, sean precavidos con ese detalle para no renegar de gusto. ¿Quieren que les comparta lo que tomamos el año pasado? Para que tengan una idea. Dale. Así vamos charlando. A ver. Bien, ahí tienen. Esperen que está media lenta mi compu. Esperen que toqué el botón compartir, pero se quedó pensando. ¿Lo ven ya? Todavía no. No. No, Esperen que, no sé, toqué compartir y se me congeló la compu. Total, mientras me escuchen, esperen un cachito que va, en algún momento va a agarrar. Tengo que hacer tiempo hasta que aparezca. Bueno, vayan pensando mientras logro compartir, porque ahora se me quedó todo congelado. ¿Qué tema quieren o tienen alguna duda o quieren repasar o que charlemos? ¿Sí? patrones O dijimos que sí. no iba a entrar ahora en el parcial, pero sí para el final, ¿no? ¿Cuál? Patrones. Sí, y te digo más. El tema patrones, estoy haciendo tiempo. Tengo la compu ahí con la ruedita, no sé qué le pasó. Ahora de última cierro todo. Les decía, el tema patrones. Se fue. Ahí volví, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, bro. Murió todo, pero mal. Vieron que les dije, me quedó la ruedita. Me quedé con la última pregunta que me hicieron si Patrones entraba en el final. ¿Hasta ahí me escucharon? Escuchamos y se cortó. Claro, la respuesta no la escuchamos. Claro, les decía que también es complejo el tema de tomar patrones en el final, porque es el mismo concepto que ahora. O sea, ¿qué te pregunto? Así que yo les diría que el final va a ser similar al parcial que van a rendir ahora, por ahí con un poquito más cantidad de clases, o van a tener que implementar algún vector o algún array con algún poquito más de detalle o alguna colección. Por lo tanto, mi recomendación es aprovechen julio y agosto para rendir el final también, porque es exactamente lo mismo que estudian para ahora. O sea, por ahí ya lo pueden rendir y ya es un tema menos. ¿Ya en julio podríamos rendirlo? Sí,
porque Hacia como probar. nosotros, claro, nosotros durante junio, viste que vamos tomando el parcial. Claro, por eso. Lo que nos tiene, hay una operación en guaraní, no sé si alguna vez la usaron en alguna materia, que se llama, podemos ir cerrando la cursada de manera personalizada, digamos, provisional. Entonces, a los que aprueban el parcial, yo ya les puedo ir aprobando la cursada durante junio o principio de julio. Ya sea Así directamente. Después los parciales ya tenemos el final para rendir. Claro, exactamente. No en junio, pero No, en sí julio. en julio. Claro. Por eso ¿Y que va a yo... ser, teoría va a ser ¿Cómo? escrita o va a ser oral? No, va a ser igual que el parcial. Un Joya. ejercicio para programar. No, oral no. Porque lo que a nosotros más nos interesa es que sepan resolver el ejercicio con el diseño y la programación. O sea que oral, Claro. ¿qué te puedo preguntar? Decime que es un patrón y me entendés. Y a mí lo que más me interesa es que diseñes y programes bien el concepto de objeto. Profe, Así que, no, va a ser similar. Bueno, a ver ahora si tenemos suerte compartiendo. profe, Sí, por lo que escuché que dijo Federico que iba a ser más teórico, o sea, íbamos a programar pero muy poco. claro, él te lo dice para que estudies la teoría y tiene razón, pero ¿qué complejidad tiene una pregunta teórica? Mucha no. Claro, si ustedes están en su casa y tienen todo el material. Es más, se pueden preguntar por WhatsApp todo lo que quieran. ¿O no? Jamás. Muy bien dicho. No. Claro, Así no lo que, hacemos. claro, o sea, yo entiendo lo que Fede les quiso decir, digamos, tienen que leer la teoría porque por ahí tenés que usar una colección o por ahí tenés que hacer referencia a algo que no te acordás. Pero digo, una pregunta teórica, ponele que él que lo va a armar te ponga. Pero ¿cuánta dificultad podés tener en responderla? Nada. Fíjense que les quiero mostrar el del año pasado. A ver si ahora me deja esta porquería. Bueno, ¿ahora lo ven? ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, ahora se ve. Contesten porque hoy acá me quedé congelado, por eso. Fíjense, lo primero que se tienen que fijar es el encabezado ahí que dice, el que aprobó el parcialito, con cuántos puntos aprueba, y el que no aprobó o no se presentó, cuántos puntos. ¿Bien? Sí, sí. Bien, acá les pongo el ejercicio. El año pasado hicimos uno, esperen que voy a achicar un poquito. Uno ligado al COVID, como estábamos súper de moda, había que modelar una solución con una serie de clases. Ahora yo les muestro la solución. Se los dejo un segundo ahí para que lo lean. Es parecido al del parcialito. Bueno, sí, en realidad el parcialito de este año lo basamos en este parcial del año pasado. Ajá. Obviamente no va a ser parecido en la temática, pero sí la complejidad. ¿Ven? Después acá abajo, las consignas que tienen que cumplir. O sea, fíjense, usando BlueJ, hacer el diseño. Siempre admitimos que alguno lo haga por las dudas, en papel o algo, por si quiere, o no tiene, o tiene algún impedimento en la máquina. Y después, con Java-like o BlueJ, implementar esos métodos. Y ahí está la complejidad de lo que tienen que hacer, ¿sí? Porque tienen que escribir el código para estos 4 métodos. Obviamente, cuando ustedes vieron que van declarando las clases en BlueJ, le va armando el UML solo, y ahí mismo van declarando los atributos y todo. Se los dejo ahí para que puedan chusmear. Esta parte en el parcialito no la tuvieron. Claro, esa parte es la que nos faltó. Después el ejercicio Claro. de arriba es parecido. Exacto. Sí, por eso les decía que van a necesitar de una duración de 2 horas, porque hay que hacer el diseño y después programar estos métodos. Fíjense, ¿qué le notan a los métodos que le pedimos? ¿Qué necesitan conocer?
Así en conceptos generales. Los parámetros. Van a tener que enviar parámetros, van a tener que enviar, fíjense, como parámetros, por ejemplo, un objeto de lo que ustedes crean. Ahí, por ejemplo, tienen el centro, o sea, tienen que poder mandar un parámetro entero, digamos, de los comunes o los objetos que ustedes mismos crearon. Después, ¿qué más? Lean un poquito la consigna. ¿Qué otro conocimiento necesito, por ejemplo? Si me paro en el punto A, que dice agregar o agrega una sala. Y agregar a un vector. Exactamente, bien, eso era lo que necesitaba que digan, ¿sí? Fíjense que van a necesitar, entonces, pasar objeto como parámetro, que es lo que vienen haciendo, y ese objeto que recibo lo voy a tener que ir agregando a un vector, ¿sí? O sea que ya tienen que ir anotándose que la operación de insertar o de hacer el add en un vector lo van a tener que ir haciendo. El punto B, ¿qué complejidad les agrega? A ver, lo que les pide. Hay que ver que haya capacidad. Exacto. Entonces, fíjense, si yo leo un poquito, fíjense que estamos haciendo un análisis teórico, no metiéndonos en la línea de código. Fíjense que me dice, suponemos que hay espacio en alguna de las salas. Por ejemplo, por lo tanto, que vamos a tener más de una sala. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Y en alguna no voy a tener capacidad, o sea que van a tener que manejar una cierta capacidad para cada sala y cada vez que voy agregando un paciente, voy a tener que ir disminuyendo esa capacidad disponible. ¿Cómo se les ocurre que pueden manejar el tema de la capacidad? A ver, en formato charlado o teórico, ¿a quién se le ocurre? El atributo que vos tengas de la capacidad lo tenés que extraer y ir restándolo. Exactamente, ¿sí? Es una constante. Exacto, lo van a tener que ir trabajando y cada vez que este método me agrega uno, lo voy disminuyendo y siempre preguntando que no me quede en cero. Fíjense que en este momento, en este caso, no me está pidiendo una operación inversa que sería quitar paciente o algo para aumentar la capacidad, ¿sí? Le estamos pidiendo cositas muy chiquititas y muy puntuales, por eso las consultas frecuentes que solemos tener cuando estamos haciendo el parcial es, uy, el agregar y el quitar lo tengo que hacer. No, concéntrese en esos 4 métodos, lo ubican en la clase que va y nada más, ¿sí? No inventen de más porque si no, no terminan, hacen cosas que no afectan ni para sumar ni para restar puntos. ¿Está bien? Fíjense el punto C. El punto C y el D serían los más fáciles, pero ¿qué les representan? ¿Qué es lo que tendrían que hacer en el C? ¿De dónde saco la cantidad de médicos? De centro. Claro, de la suma de cada centro. Exacto, pero ¿qué voy a tener? En algún lado voy a tener para cada centro la cantidad de médicos. Y fíjense que acá Claro, en un solamente atributo. te dice, ¿cómo? Que en un atributo de centro va a tener la cantidad de médicos de Claro, cada uno. pero claro, fíjense que acá simplemente hay que recolectarlo e informarlo. No hay que ni que sumar, ni que restar, ni nada. Y lo mismo para abajo. Tengo que sumar la cantidad de centros que tengo. En el punto C tengo, para cada centro le digo, che, decime cuántos médicos tenés, lo sumo y lo devuelvo. Y
Tenés que En el- recorrer el vector de centro y por cada centro tenés que sumar los médicos. Sí. Igual piensen que lo pueden solucionar de varias maneras. Le digo porque el año pasado por ahí alguno utilizó un vector y hubo muy poquitos casos que se animaron a utilizar alguna otra colección más compleja, pero digo, no tenemos una sola solución. No es que sí o sí tengo que usar el vector y no otro. ¿Me entienden lo que quiero decir? Se produce una lista también. Claro, claro, pueden usar alguna colección de tipo conjunto, porque qué sé yo, ustedes agarran y dicen, sí, no voy a tener un paciente repetido, no voy a tener un médico repetido, y usan otra colección. Lo único que tienen que hacer es aclararlo. Mirá, utilicé esta colección porque tomé tal decisión y ya está. ¿Se entiende? Sí, profe. Igualmente en la práctica solamente usamos vectores, nunca usamos otro. No, no, ya sé, pero yo les contaba que el año pasado nos sorprendimos porque hubo un par de chicos que usaron otra colección. Claro. Por el motivo que sea. Pero digo, ustedes grábense en la cabeza que no hay una sola forma de solucionarlo. ¿Sí? Alguno puede recorrer el vector, que es lo correcto. Alguno por ahí tiene algún contador que va llevando la cuenta. No es lo correcto, pero bueno, de última, si soluciona, va a servir. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Bueno, y después, una vez que hacen esto, todo en BlueShade, comprimen la carpeta y lo suben. Bueno, y después acá tienen el ejercicio 2, que es para quien no aprobó el parcialito. En el caso del año pasado, le hicimos hacer, perdón, que me corrí, un método más, ¿sí? Sobre el mismo UML y sobre el mismo desarrollo que habían armado, agregarle un método. Supongo que este año vamos a hacer medianamente lo mismo para que tenga la complejidad de hacer un método más. Obviamente en el mismo periodo de tiempo. Así fue la complejidad de los 3 parcialitos que tomamos el año pasado. ¿Algo que se les ocurra preguntar? ¿Y el de ahora cómo es? A ver. Y el de ahora va... Este Meet tiene mucho hincha de River, así que no necesitan ver el de ahora. Están todos contentos, todos felices. No, yo soy de Newell. Bueno, y fíjense ahí cuántos puntos le aporta. Obviamente cada uno tiene su porcentaje para el resultado. Esperen que les quiero mostrar cómo es la solución de este ejercicio, para que vean una idea de cuántas cosas le tienen que poner al UML. Esperen que estoy cambiando de PDF para que lo puedan ver. Un segundo. Ahí está. El UML, fíjense que es más o menos la cantidad de clases y de relaciones es similar a lo que hicieron en el parcialito. En realidad el parcialito es una copia casi de este parcial, con algunos cambios. Fíjense que siempre más o menos mantenemos la misma cantidad de clases que tienen que representar. Y después, díganme cuando le pegan una mirada que cambio, voy para abajo. ¿Alguna duda con esta solución propuesta, con la cantidad de flechas? ¿Alguna duda? ¿Cómo, profe? Justo se me cortó. No, si con la cantidad de flechas, las relaciones, así mirándolo rápido, algo le genera... No, el paciente decía qué médico tenía o por qué sale la fecha. Bien, esa es una muy buena pregunta, ¿sí?
¿Se dan cuenta de dónde estamos mirando acá? Esta flecha que va de paciente a médico. Capaz que no lo leí en el enunciado igual, pero... Sí, no importa, porque así nos volvemos y no nos cambiamos. Esa flecha lo que está representando es tal cual lo que vos dijiste, ¿sí? Para el que no la había visto. Fíjense que son paciente y médico, son personas, pero en un momento, para justificar esa flecha, te dice que el paciente conoce qué médico lo atiende. Entonces necesito hacer esa flecha ahí abajo. Por más que los dos estén dentro de la misma herencia, esa flecha ahí que estamos marcando, hay que hacerla cuando te dice el paciente conoce al médico. Claro, no había llegado a leer eso, por eso. Bien, pero ojo, la punta de la flecha, porque si el enunciado te llega a decir al revés, el médico conoce a sus pacientes, va para el otro lado. ¿Está bien? ¿Qué función hacen que hereden de persona? ¿Cómo? Claro, ¿Qué función hacen que persona- hereden de persona? Médico y paciente, que es la función que hace que hereden. Los datos de las personas, me imagino. No, pero se no, podría sacar si no te pide nada de persona, no. no, esta flecha no es de conocimiento, esto es una herencia, o sea, tengo la clase persona y tengo dos clases hijas, médico y paciente, que heredan los atributos. ¿Eso es lo que están preguntando? Claro, porque eso es lo que no comprendo. Porque Fede como que nos dijo que si no, no tenían Algo en una, común. una función en común que la hagan diferente cada uno. Por ejemplo, como era en el caso de la figura, que heredaba, no sé, un círculo, un cuadrado, y calcular el área era diferente para cada uno. Por eso Ahí te necesitaba la entendí. herencia. La pregunta sería, ¿cómo justificamos tener dos clases hijas y qué diferencia tiene el médico con el paciente? Claro, ¿qué es lo que si Muy no, bien, ahí te entendí, claro, perdón, porque nos dijo perdón. Fede que si no, no es necesario hacerla a la clase No, por heredada. supuesto. Claro, A porque ver, ponele, si te pide el nombre nomás de la persona, por ahí no hace falta especificar la clase. claro, claro. A ver, esta división que yo hago de médico y paciente tienen que tener una diferencia, ahí te entendí, ¿sí? Que justifique separarlo y no utilizar la clase persona por su cuenta, ¿está bien? Pero suponete, yo al médico le puedo poner la especialidad a la que se dedica, por ejemplo. Pero eso está Y- especificado en el parcial. pero claro, sí. No Tiene lo que leí por estar eso. en el... No. Yo igual no me lo acuerdo, no volví ahora, pero digo, tiene que haber un atributo que justifique esa división. ¿Está bien? Después, si eso no lo encontrás claro en el enunciado, lo otro que te puede justificar separarlas es cuando te dice el paciente conoce a su médico. ¿Está bien? Entonces voy, ya vas viendo una diferencia. Después, fíjense que el paciente es el que tiene la flecha que vienen de la sala, del centro y de esos lugares. Y no lo tiene el médico. ¿Por qué? Porque en algún lado te está diciendo que la sala tiene pacientes. Pero fíjense que la sala no estaría conociendo a los médicos en este enunciado, en este diagrama. Sí, o sea, es lógico y es coherente lo que te dijo Fede, o sea, tiene que haber algo que justifique esa división. Puede ser que tengan distintos atributos, que es lo más fácil, que tengan distintos métodos, que por ahí es más difícil a veces, pero también se da, y también puede ser que estos objetos de acá, estas clases de acá, interactúen con el paciente y no con el médico. Pero no entiendo. Ahí entonces, ¿qué justifica que esté la persona, la clase de persona? Claro. Porque yo puedo sacarla y listo. O sea, ¿qué es lo que me justifica que esté persona? Y que lo que justifica que esté la clase persona es que, digamos, yo te podría decir, suponete que yo lo armé,
y lo estoy defendiendo al UML, te podría decir, y porque el médico y el paciente tienen apellido, nombre, DNI, que son datos comunes. Y Claro, los dos pero son... si no te lo piden en el enunciado, ¿no lo podés abstraer, o sea, evitar implementarla a la clase persona? A nosotros, porque en un ejemplo parecido al del parcialito, nos dijo Fede con, por ejemplo, con gerente, Sí. que por ahí no hacía falta crearlo. O sea, lo podrías Mirá. poner directamente en el cine. Claro, son decisiones que ustedes toman y lo aclarás. No hay una regla, a ver. Yo siempre te decía, guíate por el enunciado, pero hay veces que vos, cuando el enunciado no te aclara alguna situación de duda o algo, vos podés tomar la decisión y lo aclarás. Es decir, por ejemplo, no implemento la clase persona porque no está en el enunciado. O agrego la clase persona porque noto que médico y paciente tienen apellido, nombre y DNI y tomo la decisión de poner una clase padre que se llame persona. ¿Me entendés? O sea, vos consultás en el enunciado. Cuando te pones a resolverlo, hay ciertas cosas que te vas a dar cuenta que no están indicadas. A veces a propósito. Entonces ahí vos tomás alguna decisión, pero lo aclarás. Es lo mismo que te decía Fede, o sea, con el gerente. Yo lo agrego o lo saco porque yo tengo esta visión. Después nosotros veremos si estás en lo correcto o no. Si el enunciado te genera esa ambigüedad. ¿Se entiende lo que quiere decir? O sea, la única forma en la que se pondría una clase que, o sea, que se haga eso, es cuando hay una función que tienen todas en común, pero se calcula diferente. Ahí sí es obligado poner la clase abstracta. Claro, pero yo quiero que Después las otras como entiendan, que es decisión personal de cada uno. claro, pero yo quiero que entiendan que ustedes como futuros programadores que trabajen desarrollando y analizando, tienen que tener la posibilidad de tomar ciertas decisiones si no está aclarado, ¿me entendés? Lo que sí, nuestra tarea cuando lo vamos a corregir sería ver si tu decisión es coherente con el UML que haces y tu decisión soluciona el problema planteado. ¿Entendés? Digo, mientras vos no rompas con lo que te pide el enunciado, tenés un margen para tomar decisiones. Obviamente está basado en lo que ustedes dicen. Se justifica agregar una clase, se justifica dividir, pero también pueden tener la libertad de tomar alguna decisión. A ver, si alguno se olvida esta flecha que estoy marcando ahí, te va a faltar algo, a ver, pero no es un error que te va a hacer desaprobar el UML. También nos podría pasar, por ejemplo, que la sala, en lugar de que hagan esta flecha, supónganse que el enunciado dice, la sala conoce el paciente. Algunos por ahí en el apuro, en lugar de hacer esta flecha que viene por acá, por ahí la hacen desde sala a persona. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. profe. Eso estaría parcialmente mal. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la flecha a persona, generan una ambigüedad. Porque la sala, al conocer a la persona, puede conocer tanto a un paciente como a un médico. ¿Sí? En lugar de hacer esta flecha que viene a paciente, hacerla directamente a persona, genera cierta situación de ambigüedad. Entonces, en esa relación puede ser que la sala conoce a un paciente o a un médico. Insisto, son errores que no son graves, pero te van deformando un poquito el sentido del ejercicio. Por eso que nosotros siempre cuando, de tantos años que lo venimos haciendo, digamos, cuando corregimos el UML no es que está bien o mal. Vamos tomando el criterio de cuando van haciendo alguna relación mal o algo, le vamos bajando pequeños puntajes al puntaje total que entrega el UML, porque si no es muy injusto. Si ustedes omiten una flecha o la apuntan mal y el resto está bien,
considerarlo todo el ejercicio mal. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Digamos, hay que ir mirando flecha por flecha y relación por relación. Porque por más que le erren una flecha y rompa todo, es muy injusto si todo el resto lo hicieron bien. Van más o menos dándose cuenta, digamos, de lo que vamos buscando. Por eso que hicimos el parcialito para poder practicar y poder acostumbrarse a lo que tienen que ir armando. Bueno, ¿quieren mirar un poquito de código? Así ya que se marearon. ¿Cuál sería un error grave? Este que yo te dije acá es un error que deforma. No es grave, o sea, muy pocas flechas son graves, pero todas van deformando a lo que es la solución final. Por ejemplo, ve que acá hay una flecha que dice el paciente conoce la localidad a la que pertenece. Sí. Suponete que vos en lugar de paciente la sacás de persona. Entonces vos decís, la persona conoce la localidad, ya sea paciente o médico. ¿Es lo que yo te pedí? Y seguramente no, pero tampoco está tan mal. Porque de última lo que estás haciendo es que el médico también va a tener un atributo que represente la localidad, ¿me entendés? Digo, cada flechita va sumando una deformación en la solución. ¿Hay una sola que sea grave y arruine todo? Y, qué sé yo, por ahí la relación entre centro y paciente, ponele. Pero no si lo apuntás a personas, si directamente te olvidás de esa flecha, ¿me entendés? Entonces pasás a que el centro de atención no conoce nunca al paciente que atiende. Profe, Sí. un ejemplo, ahí el intensivo que apunta a paciente, ¿por qué aislamiento no a paciente? A ver, déjame que lo voy leyendo para acá. Y tenemos que ir a leer el enunciado para ver cuál es la diferencia entre el centro intensivo y el centro de aislamiento. Pero sí, suena lógico que tendría que llegar a conocerlo al paciente que tiene aislado. Claro, sí, sí, por eso. Pero tendríamos que ir a ver, vamos a profundizar un poquito en el enunciado para ver qué data nos tira. ¿Vieron la cantidad de dudas que aparecen cuando están viendo la solución, no? Sí, sí. Porque piensen que estamos haciendo el camino inverso. Estamos viendo la solución en base a este enunciado. Fíjense en el último párrafo. Ahí está clara la herencia. Fíjense que dice, la persona está compuesta por los datos de una persona. Los médicos, además de ser persona, tienen un dato puntual. Ahí me marcó la herencia, ¿sí? A ver, cambio los pacientes. Los pacientes conocen la localidad, de dónde provienen y la sala en la que están anotados. Fíjate, acá, por ejemplo, no te dice del aislamiento, perdón, que el paciente conoce el aislamiento. O sea, que a la localidad a lo que se refiere. Claro, y acá está hablando del aislamiento. Sí. Esto es lo que estaría justificando, o en parte, la flecha. Pero sí, podríamos decir tranquilamente que esa flecha que vos marcaste podría haber estado. Porque en realidad te da la sensación de que falta. Bien, sí. Gracias. Igual, imagínense cuando Fede y Seba corrigieron la cantidad de UML parecido pero distinto que se encontraron. Por eso que a veces, cuando nosotros les planteamos, no hay una sola solución, y por eso cuando les contamos que les decimos, no se los copien entre ustedes, porque es muy fácil darse cuenta, porque por ahí te encontrás con 2 exámenes puntuales que tienen una flecha rara o una relación rara, entonces empezás a sospechar. Y ahí es más fácil para corregirlo a usted.
Sí, igual el parcialito no, Luciana y yo no corregimos. Nosotros los ayudamos en el parcial. Te lleva un montón de tiempo porque, viste, tenés que ir revisando de cada ejercicio, flechita por flechita, después la relación, digo, es engorroso. Bueno, acá tienen la solución ampliada, pero esto lo usamos nosotros, ¿sí? Para corregir con la cantidad de atributos. Siempre acuérdense cuando hagan un getter, un UML, que los get y los set no se ponen. Y bueno, esperen que les quería mostrar un ejemplo del código, ¿sí? Cómo les quedaría. Igual que el parcialito, getter y setter no los hacemos. No, en el UML no. Y después, si necesitan alguno puntual en la clase donde va el método que tienen que resolver, lo escriben. Pero no en todas las clases, porque si no, no terminan más. ¿Podés repetir lo último que dijiste, profe? Que se me fue A justo ver, la los conexión. getter y los setter en el UML no se escriben. Después, ustedes cuando tengan que escribir en la porción de código, se van a encontrar con 3 o 4 métodos que tienen que escribir, que van en una o dos clases. En esas clases puntuales, si quieren, hacen el get y el set, para que les quede más prolijo el código, para poder utilizarlos. Pero en el resto de las clases que no lleven código, no escriben nada. No van a escribir getter, setter, nada, porque si no, no terminan más. Nosotros acá, por ejemplo, esta solución que yo le estoy mostrando es la que después Fede o Seba les dan cuando resuelven los parciales. Acá tenemos el código, ¿sí?, resuelto de lo que le pedimos. Entonces, fíjense que tenemos cada método resuelto. Esperen que les quiero mostrar más abajo. Se dan cuenta que tenemos la solución, pero nosotros armamos todo el código para poder solucionarlo. ¿Ven? Acá tienen, por ejemplo, en la clase centro, la declaración de los atributos, pero no tenemos los getter y los setter, ¿los ven? Hechos, por más que los estamos llamando. Ustedes sí los van a tener que escribir solamente los que necesitan. Igual quédense tranquilos que esto, digamos, cuando pasemos al cuatrimestre que viene, que cambiemos de IDE y ya usemos los IDEs profesionales, digamos, que se utilizan para trabajar en cualquier empresa, como puede ser NetBeans, NetBeans, Eclipse o IntelliJ, todos esos IDE que ya son los que se usan para trabajar en las empresas, los getter, los setter y los constructores los hacen de forma automática. ¿Sí? O sea que automáticamente te lo van agregando. Así que ahí ya van a tener un problema menos al momento de escribir las prácticas y todo. ¿Qué programa vamos a usar nosotros, el IntelliJ? Nosotros tenemos 3 opciones de IDE. Pueden usar NetBeans, pueden usar otro que se llama Eclipse, y el año pasado usamos IntelliJ, que es un IDE que se empezó a usar hace un par de años y superó en funcionalidad a los otros 2 IDE que le nombré primero. ¿Ese te gusta más o no? En realidad, tanto a Fede como a Nelson, que son los profes de práctica de Junín y Pergamino, ellos que están trabajando en el ámbito privado, son los que usan ese IDE. Entonces nos decían que está muy bueno y todo, entonces cuando lo empezamos a probar, realmente tiene más funcionalidad. Nosotros, por ejemplo, en la UNOVA, en la parte de sistemas, para desarrollar, seguimos utilizando el NetBeans. Tendríamos que cambiar, pero todavía, como los chicos que trabajan desarrollando lo utilizan desde hace mucho tiempo, seguimos utilizando NetBeans. Lo que hace un IDE con el otro es ofrecerte más funcionalidad en la escritura automática de código,
en el debug para encontrar los errores, por ahí mejor visualización de los mensajes de error. Digo, van avanzando en ese tipo de cosas. Y el último IDE que hay que podrían usar es el IDE que propone Google para desarrollar en Android, que sería toda la suite de Android Studio, que también permite programar con Java. Pero bueno, ese ya está más orientado al desarrollo móvil, pero también se podría utilizar. Y en PO, que es la materia de tercero, se utiliza NetBeans o IntelliJ para hacer ya desarrollo web. Así que bueno, la idea es pasar esos IDE porque obviamente si el día de mañana ustedes van a una entrevista de trabajo o algo, ya tienen que trabajar con esos IDE los profesionales, digamos, que se usan en cualquier empresa. Obviamente, como les decimos siempre, absolutamente todo el IDE en inglés, los mensajes en inglés, porque no se les va a ocurrir cambiar esa configuración, porque primero ninguna empresa trabaja con el IDE o con los mensajes en español, por más que se puede, y además que no está bueno. ¿Sí? Porque todos los IDE de todos los lenguajes y todos son todos en inglés. Así que del inglés, aunque sea en modo lectura, no se van a salvar nunca. Bueno, algo más que quieran ver, no sé, digo, alguna duda, pero básicamente ya tenemos una buena pauta de manejar bien ¿Esto lo subís? el vector. ¿Cómo? ¿Este archivo lo subís? Le tengo que preguntar a Fede. Le pregunto a Fede si lo podemos compartir, porque como los arma él, los parciales y todo, y después se lo subimos. Como para practicar, más o menos. Sí, por eso. Pero le pregunto si les puedo subir la solución o no. el enunciado solo. Le tengo que preguntar para que después no nos rete. Sí, yo ya hablé con él, me dijo que sí. Un día antes del parcial, subí la solución. Sí, la idea es también, aprovechar, si ustedes resuelven algún ejercicio de la práctica 5 y todo eso, también háganlo corregir, mándenlo o aprovechen a preguntar por el foro. En estos días que tienen de acá al parcial, que son 2 semanas, aprovechen a practicar bien. Y lo mismo si tienen alguna duda con el uso del vector, cómo agregar, cómo contar, que son cosas muy simples, pero por ahí, si alguno viene más atrasado con la práctica, ya saben qué es lo que tienen que estar manejando. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Sabes si hay consulta hoy con Seba? No. Esta semana todavía Seba no está recuperado del COVID. Ok. Vuelven a tener la semana que viene. ¿No sabe cómo está él? Porque... No, está, a ver cómo te puedo decir, no llegó a tener que internarse ni nada, ¿sí? Tuvo cierta recaída a nivel respiratorio y eso, pero por suerte no lo internaron, que sería cuando uno se asusta, ¿sí? Así que no, esta semana, mañana, no esta semana, no hay consulta. La semana que viene sí, ya puso que vuelve y aparte la necesitamos porque es la semana previa al parcial. ¿Está bien? Joya. Bueno, chicos, cualquier cosa, la semana que viene todavía no decidimos si hay consulta el jueves o el viernes. Uno de los 2 días vamos a poner para también conectarnos por ahí con las 2 comisiones juntas y ver si les queda alguna duda más antes del parcial. ¿Ah? Ustedes vayan guiándose por la plataforma lo que vamos poniendo. Listo, profe. Nos vemos. Gracias. Bueno, nos vemos. Chao.